Bienvenidas y bienvenidos a esta charla a fondo. Hoy, nos metemos de lleno en un tema crucial, sobre todo para quienes estudian o ya ejercen el derecho procesal civil y comercial. Exacto. Pensando especialmente en los estudiantes de la Cátedra B de la UNE, que siguen los textos de Midón y Midón, vamos a hablar de esas situaciones que simplemente no pueden esperar el ritmo normal de un juicio. ¿Qué pasa cuando la justicia tiene que ser rapidísima? Precisamente. Mira, tradicionalmente uno pensaba, la urgencia se resuelve con medidas cautelares. Punto. Eran la herramienta clásica. Tal cual. Pero, ¿qué pasó? La realidad, las necesidades sociales, demostraron que faltaba algo más. Hacían falta otras herramientas, ¿viste? Que dieran soluciones rápidas, a veces hasta definitivas, sin tener que atarse sí o sí a un juicio principal, que sabemos puede ser largo. Exacto. Así que tomando como base ese capítulo sobre procesos urgentes de Gladys E. de Midón y Marcelo S. Midón, vamos a tratar de desarmar un poco este concepto. Dale. La idea es entender bien qué son estos procesos urgentes y fundamentalmente diferenciar dos figuras que aparecieron para complementar y a veces hasta superar a las cautelares: las medidas autosatisfactivas y la tutela anticipada. Son nombres que suenan mucho hoy. Sí, totalmente. Y vamos a ver qué son, cuáles son sus características, qué requisitos tienen y, creo yo, lo más importante, cómo distinguirlas entre ellas y de las cautelares de toda la vida. Vamos a usar los ejemplos del texto, que ayudan mucho a bajarlo a tierra. Perfecto. Pongamos manos a la obra entonces. Empecemos por lo básico. ¿Qué entendemos por proceso urgente? Jorge Peirano, que es una referencia obligada en esto. Un referente, sí. Cial, expedita, veloz. El factor tiempo es absolutamente crítico. Es el eje. Y esa urgencia, ojo, tiene consecuencias procesales importantes. Muchas veces significa que el juez tiene que decidir con un análisis más rápido al principio. Lo que llamamos técnicamente cognición sumaria. Menos profundo, digamos. Exacto. Y a veces incluso implica postergar escuchar a la otra parte, la famosa bilateralidad, para después de tomar una primera decisión. Todo para lograr una tutela rápida y, sobre todo, efectiva. Históricamente, como decías, la urgencia iba casi siempre por el carril de las medidas cautelares. Refresquemos un poquito qué son, porque es como el punto de partida para entender lo nuevo. Dale, sí. Las cautelares clásicas. Pensemos en un embargo preventivo, por ejemplo. Buscan asegurar que, si en el futuro tenés una sentencia favorable en el juicio principal, esa sentencia se pueda cumplir. Que no sea una victoria de papel. Tal cual. Tienen una doble finalidad: proteger tu derecho mientras dura el juicio y asegurar que la decisión final del juez sirva para algo. Por eso decimos que son instrumentales, sirven a otro proceso y son provisionales, duran lo que dura el peligro o el proceso. Pero ahí estaba el pero, ¿no? La práctica mostró una limitación. Claro. Esa instrumentalidad te obliga, sí o sí, a empezar la demanda principal rápido para que la cautelar no se caiga. El texto cita el 207 del Código Procesal Nacional. Si no metes la demanda en 10 días, chau cautelar. Caduca. Exacto. Y la pregunta era, ¿y si yo solo necesito esa solución urgente ahora, pero no quiero meterme en todo un juicio después? Ahí es donde la cosa evolucionó. La doctrina primero y la legislación después empezaron a reconocer que el paraguas de la tutela urgente era más ancho. Que había más cosas bajo ese sol. Exactamente. Y ahí empezaron a surgir y a consolidarse estas otras figuras, como las medidas autosatisfactivas y la tutela anticipatoria, que conviven hoy con las cautelares, con el amparo, con el habeas corpus. La gran diferencia es que estas nuevas herramientas, en algunos casos, se bastan a sí mismas. Pueden agotar su propósito sin necesitar sí o sí un proceso principal después. Fascinante. Vayamos entonces a la primera de estas figuras más nuevas. Las medidas autosatisfactivas. El nombre ya nos da una pista, ¿no? Se satisfacen solas. En esencia, sí. Son soluciones judiciales urgentes, autónomas, esta es la palabra clave. No dependen de un proceso principal. Y no son cautelares. Se dictan, como se dice, in extremis. En situaciones límite. Claro, cuando no hay otra vía procesal que te dé esa respuesta inmediata y eficaz que necesitas. Y pueden ordenarse muy rápido, a veces después de una audiencia muy breve o incluso sin escuchar de entrada a la otra parte, lo que se llama inaudita et altera pars. Sin oír a la otra parte, de momento.
de momento. Pero, y esto es importante, solo si hay una fuerte probabilidad de que tu reclamo sea válido. Fíjate que la exigencia acá es mayor que la simple apariencia de buen derecho, que alcanza para una cautelar. Tiene sentido. Si la medida puede ser definitiva en sí misma. Necesitas más certeza inicial. Y ahí está el corazón del asunto, como decías. Autosatisfactivas. Se agotan con su propio cumplimiento. No necesitas iniciar otro juicio para mantener la vila. Y eso resuelve el problema de la caducidad que mencionábamos para ciertos casos. La persona consigue la solución que necesitaba ya y el tema, para esa necesidad puntual, puede terminar ahí. Exactamente. Vinieron a llenar un vacío que existía. Y ojo, no es solo teoría. El texto de Midón nos recuerda que ya están legisladas en varios códigos procesales modernos. Corrientes, Chaco, La Pampa, Santiago del Estero. O sea, tienen recepción legal concreta. Sí, y también en leyes especiales como la de violencia familiar de Santa Fe. Y además, figuran en un montón de proyectos de reforma, a veces con otros nombres, como medidas de efectividad inmediata. Esto te muestra que son una realidad consolidada ya. Bien, y acá viene el punto clave, creo, para entenderlas bien, sobre todo para los estudiantes que nos escuchan. ¿Cómo las distinguimos bien de las cautelares? Porque ambas son urgentes, eso está claro. Tienen puntos en común, sí. La urgencia, el peligro en la demora, la posibilidad teórica de dictarse sin audiencia previa, el inaudita pars, y que se ejecutan de inmediato. La apelación no suele suspenderlas. Pero las diferencias son las que marcan la cancha. Totalmente. A ver si podemos agruparlas para que quede más claro. Yo diría que hay como 3 ejes centrales de diferencia. A ver. Primero, el grado de probabilidad que te exige el juez. La cautelar, como dijimos, se conforma con la verosimilitud, la apariencia, el famoso fumus bonis iuris. Una especie de parece que tiene razón. Un primer pantallazo. Exacto. La autosatisfactiva, en cambio, te pide una fuerte probabilidad. A veces se habla de probabilidad cierta o casi certeza. El juez tiene que estar mucho más convencido de entrada. ¿Por qué? Porque lo que concede puede ser la solución final del asunto. Lógico. Si se agota ahí, más vale estar seguro. Segundo eje, y este es el cambio de paradigma más grande. Su relación con un proceso principal. La cautelar es siempre accesoria, instrumental. Vive y muere atada a un juicio principal. Es como un satélite del juicio principal. Muy buena imagen. Exacto. La autosatisfactiva, en cambio, es autónoma. Nace y puede morir sola. Busca satisfacer la pretensión urgente de forma definitiva en sí misma. Por eso no le aplican los principios de instrumentalidad ni la caducidad por no iniciar demanda. Clarísimo. Satélite versus planeta propio, digamos. ¿Y el tercero? Tercero, cómo se maneja la bilateralidad, o sea, el escuchar a la otra parte. Aunque las dos en teoría pueden ser inaudita pars, en las autosatisfactivas hay una tendencia muy marcada, que se ve en la doctrina y en las leyes que las regulan, a preferir, siempre que la urgencia extrema lo permita, una mínima sustanciación previa. Un mínimo debate antes. Claro, un traslado muy corto, una audiencia rapidísima, se busca darle a la otra parte una chance de decir algo, aunque sea brevemente, antes de decidir. Esto también ayuda a mitigar las preocupaciones sobre las garantías constitucionales. Entiendo, y me imagino que de estas 3 grandes diferencias se desprenden otras más chicas. Sí, claro. Por ejemplo, la contracautela, la garantía que da el que pide la medida. Se exige en principio en ambas, pero en las autosatisfactivas el juez parece tener más cintura para dispensarla, sobre todo si hubo esa mínima audiencia previa. También su carácter excepcional. No son un atajo para cualquier cosa, son para casos límite, usualmente para frenar vías de hecho. No son para saltear el juicio normal. Para nada. Y no son mutables como las cautelares que se pueden cambiar una por otra. La autosatisfactiva busca algo concreto y definitivo. Y está esa posibilidad específica que tiene el afectado de pedir la suspensión si demuestra un daño irreparable y ofrece él una contracautela. Bien, creo que la diferencia con las cautelares va quedando más perfilada. ¿Y si la comparamos con el amparo? Que también es una vía urgente y autónoma. Buena pregunta. Comparten la urgencia y la autonomía respecto de un juicio ordinario, sí, pero tienen diferencias importantes. El amparo, por regla, exige sí o sí bilateralidad antes de la decisión, lo que a veces lo hace un poquito más lento. Siempre hay audiencia previa en el amparo. Claro. Además, el amparo está pensado más que nada para proteger derechos y garantías constitucionales. La autosatisfactiva puede tener un campo de aplicación un poco más amplio.
Otra diferencia. La apelación en el amparo, por lo general, suspende la ejecución de la sentencia. En la autosatisfactiva, lo normal es que no la suspenda, se cumple igual mientras se apela. Y finalmente, el amparo no exige contracautela del que lo pide. Entendido. Diferencias claras también ahí. ¿Y cómo es el trámite? Supongamos que necesito una medida autosatisfactiva. ¿Cómo se pide? ¿Cómo se resuelve? Bueno, tenés que presentar un escrito muy bien fundado, explicar clarito cuál es tu derecho, por qué la urgencia es extrema, por qué ninguna otra vía te sirve, y tenés que acompañar toda la prueba que tengas ya mismo. ¿Toda la carne al asador de entrada? Tal cual. El juez hace un primer control, ve si es admisible. Puede rechazarla de plano, puede concederla directamente inaudita par si la urgencia es desesperante y la prueba muy fuerte, o, lo que es cada vez más frecuente, puede ordenar un traslado cortito a la otra parte o llamar a una audiencia muy rápida antes de decidir. Y si la concede, ¿qué puede hacer el afectado? Tiene varias opciones, pero son excluyentes entre sí, o sea, elige una. Puede pedirle al mismo juez que la revoque, eso se llama revocatoria. Puede apelar, pero como dijimos, la medida se cumple igual mientras tanto. Puede iniciar un juicio aparte para oponerse, que tampoco frena la medida mientras tramita, o puede pedir esa suspensión provisoria que comentamos, si cumple los requisitos. ¿Y si el juez la rechaza de entrada, el que la pidió puede apelar? Correcto. Antes mencionaste de pasada los debates sobre la constitucionalidad. Eso de decidir sin escuchar a la otra parte siempre genera ruido con la garantía de defensa, ¿no? Sí, totalmente. Hubo autores muy importantes, como Alvarado Belloso, que criticaron fuerte esta posibilidad del inaudita pars, diciendo que podía chocar con el artículo 18 de la Constitución, el derecho de defensa. Es un punto sensible. Lo es, pero la respuesta que ha ido predominando, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, es que el derecho a ser oído, si bien es fundamentalísimo, no es absoluto. Puede ser, digamos, diferido razonablemente si hay una urgencia extrema para poder cumplir con otros mandatos constitucionales como afianzar la justicia o garantizar la tutela judicial efectiva. O sea, la defensa no se anula, se posterga. Exacto. La clave es que después existen vías para ejercer esa defensa plenamente. Los recursos, el juicio de oposición. Y además, esa tendencia a intentar siempre que se pueda una mínima audiencia previa ayuda mucho a bajarle tensión a este punto. Es el famoso equilibrio entre rapidez y garantías, que nunca es fácil. Ahora, para que esto no quede en el aire, ¿en qué tipo de situaciones concretas se usan estas medidas? El texto de Midón daba una lista larga. Sí, y es súper variada, lo que muestra lo útiles que pueden ser. A ver, ejemplos. Para frenar la publicación de una foto trucada o información falsa en Internet que afecta la intimidad o la imagen. Algo muy actual. Muy actual. Otro campo enorme es la salud. Ordenar a una obra social que siga ocurriendo un tratamiento oncológico, que autorice una internación urgente, que entregue un medicamento vital que no quiere cubrir. Casos de vida o muerte a veces. Literalmente. También para frenar molestias graves entre vecinos. Ruidos insoportables, olores, vibraciones que impiden vivir. Las famosas inmisiones. Esas mismas. O para proteger derechos de personas con discapacidad. Por ejemplo, obligar a una empresa de transporte a cumplir con el pase libre. En defensa del consumidor también, que te entreguen el manual de uso de algo, que te cubran los gastos de traslado si algo está en garantía. Cosas concretas del día a día. Tal cual. En propiedad horizontal, para que un vecino deje de hacer algo que viola gravemente el reglamento. En sociedades, para suspender una asamblea convocada irregularmente, o para que te dejen ver los libros contables. También en el ámbito empresario. Sí. Accidentes de tránsito, para que la aseguradora pague ya mismo los gastos médicos o de cepilla urgentes. En lo laboral, para que te entreguen los certificados de trabajo o a veces, si es muy evidente, para que te paguen alguna indemnización que no admite discusión. Interesante lo laboral. Y un ámbito importantísimo, donde se usan mucho incluso por previsión de leyes especiales, es en violencia familiar. Para ordenar que el agresor se vaya de la casa, para prohibirle acercarse a la víctima, etc. Un panorama muy amplio realmente. Bueno, dejemos por un momento las autosatisfactivas y pasemos a la segunda figura que queríamos analizar, la tutela anticipada. A veces también la llaman sentencia anticipada. ¿Esta cómo juega? Esta juega distinto, sí. La tutela anticipada es también una decisión judicial urgente, pero la lógica es otra. Lo que busca es adelantar efectos de la sentencia definitiva, pero dentro de un proceso principal que ya está en trámite. O sea, no es autónoma como la otra. Exacto. El juez, si se dan requisitos muy estrictos, te concede hoy,
antes de que termine el juicio, algo que con una probabilidad muy alta te concedería en la sentencia final. ¿Por qué? Porque esperar hasta el final te causaría un daño irreparable. ¿Y esta también tiene recepción en nuestras leyes? Sí, está prevista expresamente en el Código Procesal de La Pampa, por ejemplo, y en muchísimos proyectos de reforma a nivel nacional y provincial, lo que marca que es una tendencia fuerte. Pero además, como bien señala el texto de Midón, ya teníamos figuras que, en el fondo, funcionaban como una tutela anticipada sin llamarse así. ¿Cómo cuáles? Los alimentos provisorios que se fijan mientras dura el juicio, de alimentos o de filiación. La entrega anticipada del inmueble en un desalojo por intrusión si el derecho del actor es muy claro. La restitución provisoria de la cosa en un interdicto de recobrar. Son todos ejemplos de adelantar parte de la decisión final. Y por supuesto, existe en el derecho comparado. Uruguay, Brasil, Italia, Perú tienen figuras similares. Entendido. ¿Y qué se necesita para que te la den? ¿Cuáles son los requisitos? Me imagino que no es fácil. No, para nada. Son muy exigentes. El texto, siguiendo a referentes como Peirano y Berizonce, marca 4 presupuestos clave, que tienen que darse sí o sí, todos juntos. 1. Una prueba casi inequívoca, parecido a la fuerte probabilidad de la autosatisfactiva, pero acá ya dentro de un juicio empezado, con más elementos. El juez necesita estar muy convencido, tener una certeza provisoria de que tenés razón. Más que la simple apariencia de la cautelar de nuevo. Mucho más. 2. Un peligro cualificado. No alcanza el peligro en la demora común de una cautelar. Acá se exige un riesgo concreto de que sufras un perjuicio irreparable o de muy difícil reparación si tenés que esperar hasta la sentencia. La urgencia está en evitar un daño que después no se puede arreglar. Irreparable, esa es la clave. Esa es la clave. 3. Reversibilidad. Esto es importante. Los efectos de lo que se adelanta tienen que poder en principio revertirse. Si al final del juicio resulta que no tenías razón, se tiene que poder volver atrás o al menos compensar económicamente. Por eso, en general, no se usa para transferir el dominio de una cosa o para dictar un divorcio anticipado, por ejemplo. Claro, cosas que son difíciles de deshacer. Exacto. Y 4. Contra cautela. Como en las otras medidas urgentes. Una garantía por si la decisión anticipada causa un perjuicio y luego se revoca en la sentencia final. Bien, requisitos fuertes porque, como decías, se está adelantando parte del resultado final. Ahora, la comparación que no puede faltar. ¿Cómo la distinguimos bien de las cautelares y de las autosatisfactivas? Arranquemos con las cautelares. Comparten la urgencia, el carácter provisional, porque dependen del juicio principal que sigue, la ejecución inmediata y la necesidad de contracautela. Pero la diferencia fundamental es que la tutela anticipada no es accesoria, es parte del objeto principal mismo del juicio. Adelanta la sustancia. No asegura, sino que adelanta parte del pago, por decirlo así. Exacto. Y requiere, como vimos, más certeza en la prueba, certeza provisional contra apariencia, y un peligro más grave, irreparabilidad contra simple demora, y un punto crucial. La tutela anticipada siempre exige escuchar a la otra parte antes de decidir. Se necesita una audiencia previa. No existe el inaudita pars acá. Siempre con bilateralidad previa. Siempre. Hay un debate interesante sobre si se puede modificar como las cautelares, si cambian las cosas. Algunos dicen que debería ser más estable, pero la tendencia en los proyectos es permitir su modificación, acercándola un poco a la lógica cautelar en ese punto. ¿Y frente a las autosatisfactivas? Bueno, comparten la urgencia y el alto nivel de prueba exigido. Pero son como el agua y el aceite en su naturaleza. La autosatisfactiva es autónoma, busca ser definitiva en sí misma, resolver el problema y punto. La tutela anticipada siempre está dentro de un proceso principal y es provisional por naturaleza, solo adelanta efectos mientras ese juicio sigue su curso. Una es un disparo único, la otra es un adelanto de la película completa. Muy gráfico. Y además, la diferencia clave que ya marcamos. La anticipada siempre requiere audiencia previa, la autosatisfactiva, excepcionalmente, puede no tenerla al principio. Creo que el mapa de diferencias va quedando claro. ¿Y en qué momento del juicio se puede pedir la tutela anticipada? La opinión mayoritaria en Argentina, y lo que reflejan las leyes como la de La Pampa y los proyectos, es que se puede pedir una vez que la relación procesal ya está trabada, o sea, después de que se contestó la demanda o venció el plazo para hacerlo. No al principio de todo. No de entrada con la demanda, usualmente.
Hace falta un pedido específico de la parte interesada y el juez tiene que llamar a una audiencia urgente con las dos partes antes de resolver. No puede darla de oficio ni sin escuchar al afectado. Y si la concede o la niega, ¿cómo se recurre? Ahí la tendencia es aplicar por analogía las mismas reglas de los recursos contra las medidas cautelares. Perfecto. Y para terminar de visualizarla, ¿qué ejemplos concretos nos ayudan a entender cuándo aplica la tutela anticipada? El texto de Midón menciona casos muy claros. Uno muy famoso es el caso Camacho Acosta de la Corte Suprema. Ahí se ordenó a la empresa demandada que le entregara una prótesis al actor mientras seguía el juicio por los daños que había sufrido por una amputación. Era parte de lo que pedía como indemnización final, pero se adelantó por la urgencia y el daño irreparable que le causaba su rehabilitación no tenerla. Un caso de libro. Sí. Otro ejemplo. Ordenar a una prepaga que cubra una cirugía de ojos urgente mientras se discute el fondo del amparo que inició el paciente. O concederle a comerciantes una suma de dinero a cuenta del lucro cesante que reclaman porque sus negocios quedaron parados por el cierre de una calle por una obra pública. Adelantar parte del resarcimiento. Exacto. Y el ejemplo más clásico de todos. Los alimentos provisorios que se fijan en un juicio de filiación o de alimentos que cubren las necesidades básicas y urgentes mientras dura todo el proceso. Muy bien. Creo que hicimos una buena pasada por estas herramientas. Haciendo un balance, Para quienes nos escuchan y pensando especialmente en los estudiantes de Procesal Civil y Comercial de la Cátedra B de la UNE, queda claro que la respuesta a la urgencia en el proceso hoy es más compleja y rica que antes. Definitivamente. Analizamos las medidas autosatisfactivas, esas soluciones autónomas, rápidas, para casos muy puntuales y excepcionales, que buscan ser definitivas. Y la tutela anticipada, que adelanta, de forma provisional, parte del resultado que se espera en un juicio ya iniciado, pero solo cuando esperar hasta el final causaría un daño irreparable. Y las claves para no confundirlas, creo, son el nivel de prueba que exigen, más alto que en las cautelares, su relación con el proceso principal, si son autónomas o parte del principal, y cómo y cuándo se escucha a la otra parte, si admiten el inaudita pars o no. Exacto. Son figuras que, en definitiva, muestran el esfuerzo del derecho procesal por adaptarse, por dar respuestas que no solo sean justas en teoría, sino también útiles y oportunas en la práctica. El gran desafío siempre es cómo lograr esa rapidez sin pisotear las garantías del debido proceso, sobre todo el derecho de defensa. Son herramientas muy valiosas sin duda para situaciones críticas donde el tiempo realmente vale oro. Y queda picando una reflexión final, quizás. Vimos que hay una tendencia a buscar alguna forma de bilateralidad previa, incluso en medidas como las autosatisfactivas, que nacieron muy ligadas al inaudita pars. Y también que a veces no hay un acuerdo total sobre qué tan estricta debe ser la prueba o qué tan reversible tiene que ser el efecto. Es un campo en evolución. Totalmente. Entonces, la pregunta que queda abierta es, ¿cómo pueden la ley y los jueces seguir afinando ese equilibrio tan delicado entre dar una respuesta urgente y proteger las garantías? Y mirando hacia adelante, ¿qué nuevos desafíos, quizás derivados de la tecnología, de nuevas formas de conflicto social o económico, podrían requerir ajustar estas herramientas o incluso pensar en otras nuevas para que la justicia llegue realmente a tiempo? Una pregunta fundamental para seguir pensando, sin duda. La necesidad de tutela urgente no va a desaparecer. Al contrario. Seguramente. Bueno, dejamos la reflexión planteada.